Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y vamos a continuar entonces este énfasis de que Dios busca administradores leales. Y voy a basar este mensaje en primer libro de Crónicas, capítulo 27, prácticamente todo el capítulo. Vamos a ver algunas partes del capítulo solamente y decir que Dios quiere y busca que seamos buenos administradores. Debemos buscar ser buenos administradores. ¿Qué es un administrador? Sencillamente el que administra. Un administrador es aquel que es un mayordomo, mayor de la casa, mayor y domo es casa, mayor de la casa. Aquel que cuida y protege los recursos, bienes y posesiones del dueño, en este caso del rey David. Estos administradores o mayordomos tenían varios encargos. Algunos trabajaban las tierras, cuidaban el fruto de las viñas, cuidaban las bodegas, algunos cuidaban los higuerales y olivares. Había quienes cuidaban los almacenes del aceite, cuidaban el ganado que estaba en Sarón y el que estaba en los valles. Había quienes cuidaban a los camellos, a las asnas y a las ovejas. Todos estos eran administradores, eran mayordomos. Un mayordomo es aquel que cuida y protege, no es el que dice, ¿qué provecho puedo tener de esto? No dice, el rey me ha dado estas ovejas, voy a vender la mitad y me voy a quedar con el dinero y me voy a aprovechar de lo que me dan. El administrador es el que cuida y protege, el que se asegura que no se gastan de más, que se va a asegurar que las ovejas no se van a morir de hambre. Tiene responsabilidades e iniciativa. Va a llevar a las ovejas a pastar. Va a asegurarse de que no se van a enfermar. Y si una se enferma, no va a dejar que se muera. Él está ahí para cuidar cada una de las ovejas, de los camellos, del dinero y las propiedades y todo lo que el rey tiene. Un administrador o mayordomo lo podemos entender como aquel cuyo cargo estaba en la protección de alguna de las casas o haciendas del rey. Un pastor es una persona que cuidadosamente vigila las posesiones que Dios le ha prestado, de tal manera que nosotros somos llamados a ser administradores y mayordomos de lo que Dios nos da. Todo le pertenece a Dios. Nosotros somos de Dios. Lo que tenemos es de Dios. La fuerza que tenemos no es de nosotros, es de Dios. El dinero que tenemos no es de nosotros, es de Dios. Las pertenencias no son de nosotros, son de Dios y las tenemos que administrar. Dice Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cada uno de nosotros somos de Dios y somos llamados a ser buenos administradores y buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Debemos de cuidar lo que Dios nos da. Vamos a ver tres cosas. Primero, las facultades de un administrador. En otras palabras, las cualidades de un administrador. ¿Cuáles son las facultades de un administrador? Un administrador debe ser, en primer lugar, un servidor. Si David le decía a aquel que era administrador de los camellos, por ejemplo, Pedro, necesito que vayas a Egipto y compres a otros 20 camellos, Pedro no decía, ¿por qué voy a ir yo? Estoy cansado. Mejor manda a Jonatán o a Joab. Pedro era un servidor. Si David decía, los caballos necesitan más establos, quiero que construyas más establos. Él decía, vamos a buscar de una manera efectiva la mejor madera, los mejores carpinteros, vamos a poner el proyecto y vamos a tratar de ahorrar
y vamos a poner también los mejores carpinteros, vamos a poner el proyecto y vamos a tratar de ahorrar lo más que podamos, no solamente gastar por gastar. Muchas veces en lo que tenemos no cuidamos las cosas de Dios, no cuidamos de lo que Dios nos da, de la fuerza que Dios nos da. Le damos más de nuestra fuerza al mundo que a Dios y no somos buenos administradores. Dios busca que seamos siervos. Dice Primera de Corintios 4:1, el texto lema que estamos viendo este mes. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un buen administrador debe ser un servidor. Dice la palabra de Dios que aquel que quiera ser primero tiene que servir primero. Debemos aprender a ser siervos, a dar nuestro servicio a Dios. Si estás en una disyuntiva, si es día del Señor y si tienes que servir al mundo o servir a Dios y no sabes qué hacer, no eches una moneda al aire, sino simplemente sirve a Dios. Si tienes esa opción, tenemos que servir a Dios, buscar agradarle a Él. Él nos ha salvado y Él nos pide algo, no podemos darle la espalda y decirle, no hay manera, estoy ocupado para ti. Tenemos que tener un corazón de siervo. En segundo lugar, un administrador debe ser hallado fiel. No podemos ser deshonestos, ladrones, faltantes, dice la Biblia en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tenemos que ser fieles a Dios. Por ejemplo, el que está encargado de cuidar las asnas no puede dejar las asnas para ir a cuidar las asnas del rey, hablando del Antiguo Testamento. Tenemos un Dios al cual le tenemos que ser fiel y dice la palabra de Dios que no podemos trabajar para el diablo y para Dios. No podemos servir al mundo y a Dios al mismo tiempo. Amar a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Tenemos que ser fieles a Él. Y por último, en este primer punto, hermanos, en tercer lugar, también un administrador debe ser irreprensible. Aquel que cuando viene el rey y hace una auditoría, le dice, ¿sabes qué? Se gastaron 10.000 pesos, pero faltan 5.000 pesos. ¿Dónde estaban? El administrador no le dice, a mí qué me importa, yo no me los robé, o está pensando que yo me los robé. Cuando alguien responda de ese modo, ese es el ladrón. El administrador es alguien que es honesto y fiel, es alguien que se asegura que entrega las cuentas bien. Un día vamos a entregar cuentas a Dios y un día vamos a estar delante de Dios y vamos a estar a cuentas. Tenemos que cuidar el dinero de Dios que Dios nos da. Debemos ser irreprensibles, que no se diga algo de nosotros, sino que seamos irreprensibles. Como muy bien dice, hermanos amados, Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Tito 1, 5 y 6 dice lo siguiente. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, dice sencillamente Tito 6, la primera parte del versículo, es a lo que se refiere el apóstol Pablo. En segundo lugar, hermano, el segundo punto importante es que las funciones de un administrador. En primer lugar, un administrador es uno que distribuye. Primera carta de Pedro 4:10, cuando dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este versículo es muy complejo porque dice la palabra de Dios que de lo que Dios nos ha dado, si nos ha dado dones, el don para enseñar, para predicar, debemos de ministrar a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios se muestra de una manera diferente en nuestras vidas, no solo en la salvación, sino en muchas áreas. Dios va a usar a una persona de una manera diferente en su multiforme gracia. Dios le va a dar a alguien más otros talentos en su multiforme gracia y debemos de identificar cómo Dios nos quiere usar, cómo Dios lo quiere usar a usted, hermano, cómo Dios me quiere usar a usted, a mí, cómo Dios quiere usarlo a usted, hermana. Eh, Quizá es algo tan especial como ese don de generosidad y aquel que tiene ese don y Dios lo ha bendecido, no se puede quedar con lo que Dios le da, sino que actúa con un corazón generoso. Aquel que tiene ese don de enseñar no se queda en casa con su boca cerrada, sino que lo administra de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. En segundo lugar, un administrador distribuye y da. En Lucas se nos dice, dad y se os dará. Dios busca que el administrador no se quede con lo que Dios le da, sino que aprenda a dar. Nosotros somos como un río y ese río es un caudal de agua que viene de las montañas y Dios nos da y no podemos ponerle un tope a ese río, sino que debemos dejar que ese río fluya. Dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, vamos a buscar 29, versículo 6, dice la palabra del Señor, 29:6, entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, y con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, dice, voluntariamente, dice que dieron voluntariamente. Estos administradores no dijeron somos administradores, nosotros distribuimos lo que el rey nos da. Ellos también tenían que aprender a dar. Y cuando fue tiempo de dar, dieron de lo que ellos tenían para la construcción del templo, hermanos amados. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos, dice, y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Un administrador distribuye y busca distribuir y administrar lo que de parte del rey recibe, pero también es alguien que da. Dios quiere que nosotros no nos quedemos con lo que Él nos da, sino que aprendamos a dar, dad y se os dará. Un administrador duplica. Si usted va a Mateo 25, 14 al 16, va a encontrar allí la parábola que contó Jesús acerca de los talentos. Dios le dio a estos 5 talentos, Él hizo con ellos algo con ellos y nosotros debemos también hacer más de lo que Dios nos da. Muchas veces Dios nos da y hacemos menos, lo echamos a perder, caemos en tarjetas de crédito y lo echamos a perder. Nos vamos a un casino y llevamos los diezmos de la iglesia y lo echamos a perder. Tienes que ser un buen administrador. No eches a perder todo lo que tocas. Al contrario, que todo lo que tocas sea duplicado. Los primeros 2 administradores duplicaron lo que el Señor les dio. El que tenía 5 entregó 10 talentos, el que tenía 2 dio 4 talentos. Y dice, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Un día vamos a ser llevados a cuentas con el Señor y nos vamos a preguntar qué hicimos con lo que nos dio. Nos va a preguntar, ¿diste una parte de la bendición de tu sueldo? ¿Me diste tu fuerza, tu inteligencia, tu sabiduría? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios está buscando buenos administradores. El otro dijo, sé que eres hombre duro, por lo cual tuve miedo, y escondemos lo que tuve miedo, y fui y escondí el talento en la tierra, perdón, aquí tienes lo que es tuyo. Y muchos estamos así, escondemos lo que Dios nos da, y cuando Dios hace cuentas, le decimos, me dijiste que fuera a ganar a otros para ti, pero lo escondí. Me dijiste que ofrendara, pero lo tenía bien guardadito. Me dijiste que fuera un buen administrador con el tiempo, pero es que tuve temor y miedo y no lo usé como debía. Debemos ser hallados buenos administradores y debemos de duplicar y hacer más de lo que Dios nos da para poder ser buenos administradores. Cuida lo que Dios te da. Sé buen administrador de tu tiempo, de tus talentos, de tu amor por las almas y de lo que el Señor te bendice cada mes. En tercer lugar, la fortaleza de un administrador. Tenemos cierta fortaleza, pudiéramos llamarle ciertos privilegios, porque estamos sirviendo al rey. Tenemos ciertas ventajas como administradores. El mayordomo cuida la casa del rey, no le dice que cuide la casa, pero vive afuera. Ese administrador va a estar en la casa, va a tener ciertos beneficios para trabajar para el rey, lo que ocurrió, por ejemplo, con José en la casa de Potifar. El administrador tiene su confianza en su rey. El tener, hermanos, esa es la primera fortaleza que tiene el administrador. El tener nuestra confianza en nuestro rey nos fortalece. Es un privilegio, es una bendición. Salmos 4:5 dice, ofreced sacrificios y justicia y confiad en Yahvé y confiad en Jehová. El administrador ofrece sacrificios, da, gasta de lo suyo, administra, se asegura que lo administra bien, cuida de lo que Dios le da, pero confía en Jehová, tiene su confianza en Jehová. El rey David habló con sus administradores y les dijo, vamos a hacer ciertas cosas, necesito su ayuda. Dice, hermanos, primer libro de Crónicas 28:1 y 2, dice, reunió en Jerusalén a todos los principales, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. El rey dando dirección, planeando, aún dando provisión para las cosas que se tienen que hacer, y el administrador recibe su fortaleza de parte del rey. Aquí en primer libro de Crónicas 27, del 2 en adelante, hermanos, al 32, dice, sobre la primera división del primer mes estaban Jasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división 24.000. De los hijos de Fares, él fue el jefe de todos los capitanes de la compañía del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai, Ahoita, y Miklot era jefe en su división, en la que también había 24.000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía. Dijo el sumo sacerdote Joiada, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24.000. Si usted lee, hermanos, el capítulo 27, va a ver los oficiales, cómo se organizaron los oficiales. ¿Para qué? Sencillamente para bendición del templo de Jehová, ¿cierto? Porque ya lo leímos, ¿verdad? Que todo lo que se estaba dando era precisamente para eh, eh,
la casa de, la casa de Jehová, ¿cierto? La palabra del Señor dice eh, que todo esto dieron, dice, para el servicio de la casa de Dios. 5.000 talentos para el servicio de la casa de Dios. Eh, entonces, eh, el rey dando dirección, vuelvo a repetir, planeando, aún dando provisión para las cosas que se tienen que hacer, y el administrador recibe su fortaleza de parte del rey y en él tiene su confianza. El ser el administradores de Dios debemos confiar más en él. El rey de reyes dice en Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No podemos dudar. Debemos tener nuestra confianza puesta en Él y saber que Él, nuestro Dios, sabe lo que debemos hacer. Él no comete errores. Confiemos en el Rey, con mayúscula, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y cuando confiamos en Él, Él derramará bendiciones en nosotros hasta que sobreabunde. El rey David habló con ellos y les dijo que iba a edificar la casa para Dios. Y quien quiera dar, y los administradores también dieron, y yo creo que David se gozó al ver que los administradores daban, y David dijo: de todo lo que nos ha dado, te damos, porque todo es tuyo. Todo es de Dios, lo que nosotros tenemos es de Dios y debemos aprender a poner nuestra confianza en nuestro Dios. No solo el administrador pone su confianza en su rey, sino que Dios cuida de su mayordomo. Mire lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, dice, suplirá, dice, lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es rey y nosotros somos mayordomos, siervos, pero nuestro rey tiene cuidado de nosotros. Este versículo está enfocado a aquellos que están participando en la promesa de fe. Cuando estamos invirtiendo, duplicando lo que Dios nos da, Él nos va a suplir lo que nos haga falta. Tenemos el cuidado del rey. También tenemos el cariño del rey. El administrador tiene el cariño del rey. Fíjense lo que dice, hermanos, 2 Corintios 9:7. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al administrador que todo lo que recibe de parte del rey lo distribuye, lo da, lo multiplica. Es un siervo irreprensible y es hallado fiel, y él ha puesto su confianza en él, y cuando él da, el rey le va a amar más. El rey no odiaba a sus administradores, él los amaba, los protegía y cuidaba y hacía lo más para ellos. Y cuando nosotros damos, no con tristeza, sino con un corazón alegre, Dios dice: a este que da con alegría, voy a amar. Dios ama, amado hermano, al dador alegre. Seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. Oremos y digámosle en ocasiones: no soy buen administrador, de pronto me meto en deudas, no estoy manejando bien el dinero, el tiempo que tú me das, a veces la riego, pero cometo equivocaciones y a veces te robo de lo que tú me das. Perdóname, ayúdame a ser un buen administrador, sobre todo de los misterios de Dios, a ser también un ganador de almas. Seamos, hermanos, para nuestro Rey buenos y verdaderos administradores para su gloria y su honra. Que el Señor les bendiga.